Hola Josué, buen día, ¿cómo estás? Profe, muy buenos días. Aquí estoy, ah, al pie del cañón. ¿Cómo has estado, Josué? Pues bien, profe, muy bien. Acabamos de salir de la otra clasecita y pues bueno, estaba arreglando apuntes, ¿no? Porque eso es lo que hay que ir haciendo apuntes, notas, pues, porque si no, se me olvida. Ok, pues no pasa nada. Tú eres de las que tienen que repasar muchas veces, ¿verdad? 2 o 3 veces, honestamente sí. Sí, sí, porque no sé a qué se debe, tal vez porque los temas o las materias a veces no nunca las había oído mencionar en mi vida, o no las había oído pero no entendía y no comprendía en qué involucraban, qué traían. Por eso, así son todos los temas. Entonces, para poder hacerlo así, pues sí tengo que repasar una, dos, de leer, para que, le digo yo, se me vaya revelando las circunstancias. Y eso es así como también se me queda mucho. Ya no soy niño. Cuando era niño pues tenía la capacidad de comprender, pero pues ahorita tengo que ir relacionando las cosas para poder lograrlo. Ok, bien, pues bueno, sobre esta situación, pues vamos a continuar, sobre lo que estábamos viendo en la sesión pasada, ¿te parece bien? Sí, profe. Dudas, Claro. preguntas, hasta dónde vamos, porque ahorita ya vamos a ver la etapa de la audiencia de juicio oral. Ajá. Que era lo que de alguna forma estaba pendiente. Ya, creo que ya quedó bastante claro lo de la audiencia preliminar, ¿cierto? Sí, 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 profe. Pero ya en cuanto a la audiencia de juicio oral es distinto. Bueno, ahora, hay que tener en cuenta los siguientes datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema o la cuestión que tiene que ver con el tema de la apertura a juicio y pues es distinto, porque habíamos dicho que en la etapa de juicio ya íbamos a ver el desahogo de las pruebas. Eso es lo que vamos a hacer. Pero también habría que Ujú. entender qué tipo de pruebas podemos ofrecer. Ahora te pregunto, Josué, ¿cuáles son los tipos de prueba que conoces? Las pruebas pueden ser pruebas, eh, eh, que tengan que ver con el asunto. ¿Cuáles son Sí, los en medios de este prueba que caso conoces? serían los medios, estamos hablando de mercantil, estamos hablando de cosas que puede ser un contrato, una letra de pago, Medios de un prueba, Josué. de prueba. No ejemplos, Ahora, medios. ajá, medios de prueba, uy, los medios de prueba pues serían, este, pues todo lo que tenga que ver con el caso, ¿no, profe? Medios de No te prueba. acuerdas, ¿verdad? No, no, Pues eso profe, dime, Josué. Si no te no me acuerdas, acuerdo. dímelo y lo Sí, repasamos. sí, ¿Sale? profe. Eso es Ujú. importante, José, porque los medios de prueba los vas a ocupar en todas las materias. Ajá. ¿No te acuerdas de ninguno? Medios de prueba. No. ¿Ninguno? Mm, no, profe. No, no me acuerdo. ¿Ninguno? No. Bueno, listo. A ver, vamos a abrir, déjame abrir un Paint, porque resulta interesante ver esta parte. Y ahora no sé qué pasa con mi mouse, no quiere reaccionar. Ahorita no podía yo entrar. No sé por qué, de repente. A ver, vamos a ver por qué no quiere reaccionar mi mouse.
Ahí está, ya reaccionó. Listo, lo voy a dibujar en un Paint, ¿te parece bien? Sí. Déjame proyectarlo. Listo. ¿Puedes verlo? Sí, profe. Listo. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a poner aquí medios de prueba. ¿De acuerdo? Sí. Y aquí vamos a encontrar varios, pero entre ellos los fundamentales. ¿Cuáles son? En este caso, vamos a poner lo siguiente. Medios de prueba. Y tenemos esta parte. En primer lugar, ¿de acuerdo, Josué? Sí. Ok, tenemos a las pruebas documentales. Y estas se pueden dividir en dos. ¿De acuerdo? Estas se pueden dividir en dos. Las documentales públicas, y lleva un acento, públicas. Y las documentales privadas. Las documentales públicas son todos aquellos documentos que han sido emitidos por una autoridad que goza conforme ley de fe pública. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y los documentos privados son todos aquellos documentos que han sido celebrados entre particulares y que tienen validez Son todos aquellos documentos que han sido celebrados entre particulares y que tienen validez. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, sobre esa situación hay que tenerlo muy en cuenta. Ay, pues me estoy ahogando, José. Cuidado, profe. Cuidado. Perdón. Se me fue el aire por unos minutos. Listo, entonces tenemos estos dos tipos de documentales, la documental pública y la documental privada. Las públicas son todos aquellos documentos que han sido emitidos por una autoridad que goza conforme ley de fe pública. ¿Quiénes son? Las instituciones tienen fe pública. ¿Quiénes más? Los notarios públicos también tienen fe pública, los corredores públicos, todos ellos tienen fe pública. Y tenemos también las documentales privadas, que son todos aquellos documentos que han sido celebrados entre particulares y que tienen validez. En ese sentido, ¿cuáles son estos? En ese sentido, ¿cuáles son estos? Los documentos que celebras entre particulares, por ejemplo, una factura de un automóvil. Ese no es un documento público porque no ha sido emitido por una autoridad. Pero, ¿qué sucede? Es un documento válido y puedo acreditar incluso propiedad con ese documento. En este caso del automóvil. A pesar de que no es un documento público, es un documento privado, tiene validez. Sí.
¿Queda clara la diferencia entre público y privado, documental pública y privada? Sí, claro que sí. Entonces, mucho ojo con eso, ¿eh? Las documentales públicas son aquellas que han sido, o documentos que han sido emitidos por una autoridad que tiene fe pública conforme a ley, porque también hay autoridades que no tienen fe pública. Sí. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué otra más? ¿Otro medio de prueba tenemos? Tenemos las testimoniales. Luego de esto, tenemos la siguiente forma, ¿de acuerdo? Testimoniales. ¿Cuáles son estas? Aquellas personas que presenciaron. Ah, creo que está mal escrito. Vamos a ver cómo se escribe, ¿de acuerdo? Ese, Es con SC, ¿verdad? sí. Ujú, SC. Los hechos, o hechos, ¿no? Presenciaron hechos relacionados con el conflicto y que no tienen interés en el asunto, eso es importante. Aquellas personas que presenciaron hechos relacionados con el conflicto y que no tienen interés en el asunto. Ahora, ¿por qué se tiene que acreditar esto de que no tienen interés en el asunto? Eso es fundamental, Josué. ¿Por qué, profe? Porque si hay interés en el asunto por parte de los testigos, es claro que los testigos se puede poner en duda su declaración. ¿Por qué? Porque obviamente va tendiente a favorecer a alguna de las partes, pero si hay interés en el asunto, es claro que no van a declarar lo que en realidad sucedió, sino van a De declarar lo forma que le imparcial. conviene a una de las partes. Ajá. Ujú. Entonces, por eso es fundamental que los testigos no tengan interés en el asunto. Sí. Ujú. ¿Queda claro, Josué? Sí, entonces, cuando se lleven los testigos también, tienen ellos que decir, ¿sabe qué? No, yo no tengo el interés, yo vi esto, presencié esto, y yo vi esto, dijo esto, hizo esto. Es correcto. Y yo no, y creo que es bueno decir, no tengo yo ningún interés. De todas maneras, se lo preguntan al momento de Ah, declarar. Le pregunta a la autoridad, y si no se lo pregunta a la autoridad, te lo pregunta la contraparte en el desahogo, ajá, en el interrogatorio. ajá, Le va a decir, ah, es lo primero que le pregunta al testigo, ¿tiene usted interés en el asunto? Y la parte tiene que decir, o el testigo tiene que decir, no. sí, no, no, no. ¿De acuerdo? Ah, y otra cosa, estos testigos, aquí viene algo importante, no pueden ser familiares de las partes. No pueden ser familiares. Eso también es fundamental, también se lo preguntan ahí a la autoridad, ¿es usted familiar de tal persona? Si dice sí, entonces sí hay interés en el asunto, entonces por eso también es no. No pueden ser familiares. ¿De acuerdo? Sí, sí, profe. Ok. ¿Qué otro medio de prueba tenemos? Tenemos la prueba confesional.
¿En qué consiste esta prueba? Se cita a una persona para que comparezca al juzgado y se cita a una persona para que comparezca al juzgado y absuelva posiciones. ¿Qué significan las posiciones? Preguntas. O sea, que conteste preguntas. Sí, ¿De acuerdo? sí. Esta es otra prueba, otro medio de prueba. Lo mandas a traer y le empiezas a preguntar ahí en la audiencia. Y conforme lo que vaya a estar declarando. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Después de la confesional, tenemos también la prueba pericial. Pericial. ¿Mm? Prueba pericial. ¿De acuerdo? Sí, prueba pericial. Ujú. La pericial. Estas las que son emitidas, son pruebas que decía usted que eran emitidas por peritos en la materia, ¿no? ¿Es correcto? Ahora, ¿en qué consiste esta? Se ocupan profesionales distintas a la materia jurídica, pero que por su conocimiento científico o técnico ayudan al juzgador a conocer la verdad. ¿De acuerdo? Sí, Sobre esa situación, habría que recordar lo siguiente. Esta parte eh, es importante recordar que en materia pericial puedes ocupar a peritos cuya preparación tenga o no cédula profesional. Ojo con eso, ¿eh? Tenga ajá, o no cédula profesional. ¿Por qué hago esta precisión? Porque la prueba pericial no exige que forzosamente aquel que conozca de un oficio tenga que tener título. ¿De acuerdo? Entonces, mucho ojo con eso. Por ejemplo, un mecánico. Actualmente los que saben de mecánica, ¿todos tienen como tal título de mecánico? La respuesta es algunos sí y algunos no. Y hasta eso tendríamos que corroborar a partir de cuándo se hizo oficial esa carrera. Porque, por ejemplo, si es un juicio pasado, ¿qué sucede? Pues hay personas que obviamente, antes de que existiera alguna licenciatura sobre mecánica, pues ya ejercían el oficio y podían ser peritos. sí. Entonces, en algunas áreas no hay como tal una cédula profesional, en algunas otras sí. Que hoy en día la Ujú. gran mayoría de las materias técnicas ya tiene cédula, pero en muchas otras no. ¿De acuerdo? Claro, profe.
Entonces, ¿quiénes pueden ser peritos? Y ahí sí entramos en una infinidad de materias. Por ejemplo, si hablamos de un delito de responsabilidad médica, ¿quiénes pueden ser peritos? Todos los especialistas. Ujú. Un radiólogo, un cardiólogo, un urólogo, un neurólogo, un oncólogo, todos ellos pueden ser peritos, porque cada una de esas especialidades tiende a verificar una parte del cuerpo, así como sus enfermedades. Sí. Si hablamos en construcción, podemos ocupar un arquitecto, podemos ocupar un ingeniero civil, o si hablamos del uso de suelo, un topógrafo. Si hablamos, por ejemplo, de los Tienen, conflictos sobre tienen paternidad, un título, ¿no? ¿mande? Ellos tienen un título. Sí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en los juicios de paternidad puede ser un ADN, que ahí tenemos que ocupar a un biólogo, o un médico biólogo, o un químico Ujú. farmacobiólogo. Sí, Pueden ser varios, ¿de acuerdo? sí. Entonces, mucho ojo porque, o sea, pueden ser muchos. No necesariamente tiene que ser un área en específico, pueden ser varios especialistas. Y entramos en un mundo muy grande, por ejemplo, incluso hasta podemos encontrar peritos en psicología, ¿no? Muchísimos más. Y esto de alguna manera en el tema de las pruebas resulta también complicado para el abogado. Y explicar el por qué. Y a lo mejor tú me das la razón. Es complicado para el abogado porque resulta complicado conocer sobre varios temas, ¿cierto? Sí. Pero en un juicio, digamos que en teoría te vuelves experto. A lo mejor no conoces al 100% el área técnica donde van a peritarse, pero aprendes cosas con los peritajes de, esto se refiere a esto. Es decir, vale la pena de alguna forma el poder llevar a cabo una evaluación pericial, que obviamente va a tender a generar varios métodos de convicción, pero también se pueden debatir. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Qué otro? Vamos a poner acá. Está la prueba presuncional. Esa también tiende a dividirse en dos, legal y humana. Y humana. Legal es la consecuencia, es la deducción del juez de los hechos conforme la ley. Y humana es la deducción del juez de los hechos conforme las constancias instrumentales del juicio. La deducción del juez de los hechos conforme a las constancias instrumentales del juicio. Es decir, lo que consta en el expediente, a qué conclusión llegó el juzgador, pero conforme a lo que consta en el expediente. Y en el caso de la presunción legal, es a cuál convicción llegó el juez, pero conforme a lo que tienen los hechos y conforme a lo que dicta la ley. Ujú. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas? Aquí voy haciendo mi mapita.
No me sale. Oiga, a mí se me ocurre algo. Dígame. Oiga, y mire usted que será muy importante, por ejemplo, en esto de los documentos, ¿Sí? pagarés, títulos de crédito, este, en el caso de que, por ejemplo, una firma, darla por hecho que es verídica, que es legítima, ocupamos de un, ocupamos de una, porque puede decir, es que no es mi firma, no es mi firma, el pagaré, esa Ah, no es eso mi sería firma. una prueba pericial en documentoscopía. Ahora es una prueba, sí, es una prueba pericial Grafoscopía, perdón. ilegal del documento, pero el que me firmó el Ujú. pagaré no, está negando que es su firma. Es más, está diciendo que soy yo el que hizo su firma. Yo ocupo entonces para demostrar lo siguiente, que yo realmente no firmé ni le falsifiqué la firma o intenté hacer su firma, ocupo de un perito, Ujú. ¿no? Que Sí. aquí lo estamos viendo. Y entonces, este, la ley, porque hay una persona que se dedica a ver, si la firma o no es, no recuerdo su nombre, cómo se llama. No, es Si la, grafoscopía. ¿mande? Grafoscopía. 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 Ujú. Es, oiga, pero él no tiene un título, o sí tiene un título de grafoscopía en este sentido. No tiene, no creo que la grafoscopía no es una, no es un, es un perito, es una persona que sabe, pero que tiene un curso, pero no tiene una licenciatura, o no, o es una licenciatura en la grafoscopía. Esa es mi duda. Si es una licenciatura, no hay por qué dudarlo, porque desde el momento en que lo pongo, es licenciado en grafoscopía. Pero si dicen que no es, y que no tiene un título, es más, hay que ver en la ley si es Ujú. reconocido o cómo está. Ahí es mi No duda. entiendo tu pregunta entonces, Josué. ¿Mande? No entiendo tu pregunta. ¿Qué es lo que quieres saber o sobre qué tienes duda? Sobre lo que yo tengo duda es que si cuenta la prueba pericial esta, Sí cuenta porque es una prueba pericial. me echa abajo, va a decir, no, no es que no es mi firma, y contrata a su perito. No Ajá. puedo refutar a su Sí puedes perito, decirle refutar. no, Sí puedes ¿sí? refutar y tienes que ofrecer tu propio perito también. Desde luego que mi perito va a decir sí es, y ahí entra un dilema, ¿no? Si el perito de la parte demandada dice que no es y tú que eres actor dice que sí es, el juez está obligado a llamar a un tercero interesado, un perito Sí. tercero. Y ese perito tercero tiene que hacer una evaluación también del material que se está realizando. Y en ese sentido, resulta también idóneo el hecho de que pues el periodo tercero tenga la oportunidad también de decidir sobre el contenido de las firmas. Ajá. Ahora, algo muy importante, porque por ahí a lo mejor viene la duda. ¿Qué sucede si yo tengo dos peritajes a favor y otro nada más tiene uno solo? ¿De acuerdo? Por ejemplo, que yo tenga mi peritaje a favor como parte actora y aparte el del tercero interesado diga que también está igual que mi perito. Y solamente un peritaje, que es el de la parte demandada, está en contra. ¿Qué va a pasar en la sentencia? Y aquí viene algo Gano, ¿no? que quiero aclarar. Normalmente nuestra lógica piensa como las matemáticas, ¿no? Es decir, si yo tengo dos peritajes a favor y uno en contra, el juez obviamente va a decidir a mi favor. Es como que la lógica que ocupamos normalmente. Pero en Ajá. materia de juicio no sucede así, no se ocupa la lógica. Ojo con eso, ¿eh?
el juez puede tener dos peritajes a favor de una parte y en su sentencia decir no es la firma y le niego el derecho. No. Pero ¿por qué si su mismo perito del juez ¿Por está qué? diciendo que... Sí, pero aquí lo importante es que, y aquí viene la parte fundamental, el propio, eso no viene en la ley, pero sí viene en criterio de jurisprudencia. Y dice lo siguiente, el juez es el perito de peritos. O sea, en pocas palabras, es perito de todas las materias, hasta de medicina, de lo que sea. ¿De acuerdo? Y en ese Sí, sentido, como él sabe de todo, él puede darle credibilidad o desacreditar un peritaje. Entonces, por eso te decía, normalmente cuando vemos estos ejemplos, pensamos que por el hecho de tener dos peritajes a favor, ya el juez ya va a declinar a nuestro favor, y no, pues ya le gané, ¿no? A la parte contraria, falso. El juez tiene libre arbitrio sobre la valoración de las pruebas. Y aún a pesar de que tenga dos peritajes en un mismo sentido, puede desacreditar los dos peritajes. me lo llevo a los misiotes a Tlaxcala, jefe, me lo traigo. Que No, eso no está bien, José. no se puede. No, por eso me río, porque no se puede. Sí, sí, profe. Por eso es Lo que llevo a los... aquí, normalmente, aquí viene lo que te decía. Normalmente pensamos conforme a la lógica, pero en materia jurídica no No, aplica no la se lógica, puede, ¿no? aplica la lógica jurídica. Y la lógica jurídica es en base a la ley y en base a los criterios de jurisprudencia, más las interpretaciones que en algunos momentos se hacen. Pero en ese sentido, no funciona la matemática, porque normalmente diríamos en las matemáticas 2-1, pues gana este, ¿no? Pero en Ajá, materia de juicio no sucede así. El juez puede desacreditar esos dos peritajes y darle credibilidad a aquel que él considere que está mejor realizado. sí. ¿Cómo ves? Ah, Ave María Purísima. Así que no, no voy a usar la lógica, digo, las matemáticas, ¿eh? ¿En qué se va a Eso, basar, pues, después? eso se los he También, dicho a no, ustedes, eso se los he dicho a ustedes desde que iniciaron la carrera, ¿eh? Les dije, no piensen con lógica, vayan no. estudiando, porque si Oiga, ustedes no profe, ¿en qué se estudian, basaría? no, si ustedes no estudian, van a pensar con la lógica y en los juicios no se piensa con la lógica, ¿eh? Se ocupa la lógica jurídica, pero no la lógica. Ajá. Ay, Dios. Yo se me hace ¿Cómo que voy a ves? empezar un juicio y voy a chillar. ¿Por qué? A ver cómo vaya a ir en el primer juicio. Pues te va a ir bien, pero también vas a estudiar mucho. Sí, pues sí, pues sí. No queda de otra. Así es. No sé, es complicado, no sé cómo lo voy a tener que hacer. Tengo que agarrarme con los meros machuchones. Con ya los machuchones. Sí, profe. Ya Entonces, necesitaría ya andar ahí metido con los, cualquier agarrar experiencia. entonces sobre esta situación, este, tiene que hacerse de esa naturaleza, Sí, profe. ¿de acuerdo? Claro, sí, de acuerdo. Entonces, sobre esa parte, pues es importante que tú estés pendiente de esto, porque de aquí depende que tus hechos en tu demanda se comprueben de estas pruebas, de estos medios de prueba, documentales, públicas o privadas, testimoniales, confesionales, periciales y presuncionales. Sí. Entonces, mucho ojo con ese sentido, Ujú. ¿de acuerdo? De acuerdo, profe, no hay otra. Ahora, ¿cómo se abre la apertura a juicio? Viene este artículo 1390 bis. Abierta la audiencia, se procederá ¿Cómo al dice, desahogo de cómo las se abre pruebas. la apertura de juicio? Se abierta la audiencia, se procederá al desahogo de las pruebas. ¿Cuáles pruebas? Las que vimos aquí. Ujú. ¿De acuerdo? Ahora, importante, ¿qué pruebas voy a desahogar en el juicio oral? Acuérdate que en la audiencia inicial habíamos visto que el juez ahí admite y desecha pruebas, en la Sí. audiencia inicial. Entonces, las pruebas que yo voy a desahogar en la audiencia de juicio oral son aquellas que me aprobó el juez de audiencia inicial. Ujú. ¿De acuerdo? Sí. Nada más esas.
las que me aprobó. Las que no me aprobó, si yo estoy inconforme sobre el desechamiento, me tengo que Sí, impugnar. impugnar. ¿De acuerdo? Pero en la audiencia solamente las que me aprobó son las que se van a desahogar, nada más. Ujú, ¿De acuerdo? ujú. Después, abierta la audiencia, se procederá al desahogo de las pruebas que se encuentren debidamente preparadas en el orden que el juez estime pertinente. Al efecto, contará con las más amplias facultades como rector del procedimiento, dejando de recibir las que no se encuentren preparadas, y así en efectivo el apercibimiento realizado al oferente, por lo que la audiencia no se suspenderá ni diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas, salvo en aquellos casos expresamente determinados en este título, por caso fortuito o de fuerza mayor. ¿De acuerdo? Si en la audiencia solo se concederá el uso de la palabra por una vez a cada una de las partes para formular alegatos y enseguida se declarará el asunto visto y se dictará de inmediato la resolución correspondiente. Ahora, si te das cuenta, la audiencia de juicio no te explica cómo se tiene que desahogar cada una de las pruebas, ¿cierto? No, Eso viene en el capítulo de pruebas, ¿de acuerdo? sí. Aquí, pruebas. Permíteme tantito. A ver, ¿qué ponen acá? Permíteme tantito. Acá está. Las pruebas se desahogan conforme a este capítulo, ponle ahí en tus apuntes. Conforme al capítulo cuarto, a partir del artículo 1390 bis 41. Ese es el capítulo que nos dice qué tipo de pruebas tenemos. Por ejemplo, la prueba confesional. ¿Qué otra prueba tenemos aquí? Tenemos la testimonial, que ya la anotamos en nuestro mapa. Tenemos también la instrumental, fíjate, esta me faltó, ¿de acuerdo? Instrumental. Aquí le vamos a anotar una más. Instrumental. Instrumental. Que son las constancias del juicio. ¿De acuerdo? Acá te dice, los registros del juicio oral, cualquiera que sea el medio, serán instrumentos públicos. Entonces, ojo con esto, ¿eh? ¿Cuáles son estos? ¿A cuáles se refiere? Son los expedientes y los videos de las audiencias. Esos son las pruebas instrumentales. ¿De acuerdo? Josué. Sí, profe. Ok. ¿Qué otra prueba tenemos conforme a este capítulo?
Tenemos la prueba pericial que tenemos aquí, que ya la anotamos. Sí, ya. La prueba superveniente, que, ojo con estas, te las voy a definir rápido. Ponle ahí prueba superveniente, así como la tienes, te la defino. Superveniente. Son todas aquellas ¿Sí? que surjan o se conozcan después del periodo para contestar demanda. Sí. Después. Y únicamente pueden ser documentales. ¿De acuerdo? Y únicamente pueden ser documentales. Ahora, aquí te preguntarás, oiga, profe, es que en el código que ahorita vimos, en el código de comercio, no está la prueba presuncional. Ok, recuerda lo siguiente. Cuando algo no lo prevea el código de comercio, tienes la suplencia. Y la suplencia se establece en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y allí sí se contempla la prueba presuncional. ¿De acuerdo? Entonces queda, cuando no exista, Cuando no se encuentra regulado un acto o acción jurídica en el Código de Comercio, se aplica la suplencia conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles. al Código de Procedimiento Federal. Al Código Federal de Procedimientos Civiles, es correcto. Ya, ya. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, por eso es que ahí ponemos la prueba presuncional. Pero estos son los medios de prueba que se pueden aplicar en materia mercantil. Documentales, Profe, algo se testimoniales, me pasó de anotar. Las pruebas se desahogan conforme al capítulo cuarto de el Código de Comercio. Código de Comercio. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, aquí cuáles son importantes, Josué. Las pruebas documentales no se van a desahogar en la audiencia de juicio oral. Las documentales no, porque esas se desahogan hasta que el juez valora las constancias judiciales, hasta ese momento. Las pruebas testimoniales, esas sí se desahogan en audiencia de juicio, porque ahí los testigos tienen que comparecer frente al juez para hacer sus declaraciones correspondientes. La prueba confesional también se hace frente al juez. En la audiencia de juicio oral. La prueba confesional también se hace frente al juez, porque la persona comparece al juzgado, frente al juzgador para que responda preguntas.
Y en el caso de la prueba pericial, también vamos a tener allí una forma de poder desahogarla frente al juez, porque ahí los peritos comparecen. Normalmente lo que sucede es que los peritos hacen llegar por escrito al expediente su peritaje, pero tienen que ir frente al juez para poder, en este caso, responderlo y aclararlo o explicarlo. Tienen que ir frente al juez. ¿De acuerdo, Josué? Sí. La prueba presuncional, pues esa tampoco se desahoga, esa lo hace el juzgador hasta que ya empieza a estudiar el asunto, y de igual forma la prueba instrumental tampoco se desahoga frente al juez. ¿Cómo ves, Josué? Súper, súper bien. ¿Seguro? Sí. Voy a tener que arreglar, es que mis apuntitos que voy haciendo, los tengo que volver a hacer también Pero de todas porque, maneras, Josué, de todas maneras, independientemente de tus apuntes, revisa el código. Por eso ahorita te lo estoy enseñando. sí, No nada más estudies con tus apuntes, revisa el código. sí, ¿De acuerdo? sí, Listo. Y eso es básicamente lo que se hace en una audiencia de juicio oral mercantil. sí. Se desahogan las pruebas y se formulan alegatos. Pero de ahí en fuera, no hay como tal otra cosa que hacer. La sentencia te la pueden decretar ahí mismo, pero en algunas ocasiones no lo hacen. ¿Por qué? Porque a lo mejor el juzgador tiene duda Sí. sobre lo que va a resolver. Es como en el video anterior que nos enseñaba, de Uh-huh. que se abstuvo la juez de emitir su sentencia, dijo, no, voy a estudiar, no le dio completamente ya la sentencia, dijo más adelante, y ya, sí, por lo mismo. ¿De acuerdo? Y eso es básicamente lo que se va a estar haciendo. Ahora, importante, cuando tú ofreces la prueba confesional, cuando tú ofreces la prueba confesional, el día de la audiencia tienes que entregar tu pliego de posiciones, o sea, tu cuestionario. ¿Eso qué es, José? ¿De acuerdo? ¿Perdón? ¿Prueba de qué? ¿De posiciones? Ajá, pliego de posiciones, que Pliego de son el posiciones. cuestionario de las preguntas Ah, que le vas a hacer al que va a contestarlas. ah, ya, ya. ¿De acuerdo? Sí, Nada más que en el caso de la prueba confesional, espérame, déjame irme a la prueba confesional. ¿De acuerdo? sí, Entonces, espérame, ahí vamos a poner otra vez. En la prueba confesional tienes que presentar tu pliego de posiciones, Josué. ¿De acuerdo? El día de la audiencia. O si no lo presentas, lo tienes que redactar ahí mismo en la audiencia. Tienes que redactar tus preguntas. Y ojo con esto. El juez tiene que calificar esas preguntas como válidas, porque también te puede desechar preguntas cuando considere que vierten sobre hechos que nada tienen que ver con el juicio, o cuando se decrete que las preguntas son insidiosas, es decir,
que tengan dos hechos en una misma pregunta, también se considera insidiosa. O cuando no esté formulada sobre un hecho propio, es decir, que preguntes algo que no haya hecho la parte que te está contestando. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿dudas, preguntas hasta aquí, Josué? Pues yo creo que no. No tengo duda. ¿Seguro? No. ¿Listo? ¿Podemos ver una audiencia de juicio para que te des cuenta cómo son? Sí. Listo, vamos a ella. Aquí van a desahogar pruebas, ¿de Ajá. acuerdo? Entonces, fíjate cómo, por ejemplo, si hay testigos o confesionales, fíjate cómo las desahogan. Sí. Buenas tardes, iniciamos grabación. Preside la audiencia. El ciudadano fue el licenciado Enrique de Jesús Durán Sánchez. Bien, buenas tardes. Se da inicio a la audiencia de juicio. ¿Ya la puedes ver, Josué? Apenas está la proyectando, todavía no se ve nada. Se está proyectando apenas. A ver, tú dime cuando ya. Sí. Gracias, profe. Está un poquito muy lento mi internet. ¿Sí? Sí, se está tardando, sigue dando vueltas ahí la proyección de su presentación. Tú me dices. Sí, me aviso. Ya, profe. ¿Ya quedó? Sí. Vamos a darle play. El secretario procede a dar los antecedentes del presente juicio, a constar quienes se encuentran presentes y procede a tomarle la protesta de ley a los comparecientes, por favor. Sí, señoría. El de la voz, secretario de acuerdo, el licenciado José Mateo Mendoza Quiroz, hago constante en la Ciudad de México, siendo las 13 horas del día 9 de enero del año 2020, da inicio en esta novena sala de oralidad la audiencia de juicio dentro del expediente número 751 diagonal 2019 relativo al juicio oral mercantil, seguido ante el juzgado noveno civil de proceso oral promovido por Mendieta Santa María Miguel Ángel en contra de Constructora de Intermediación Financiera BSG, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Jorge Armando González Álvarez, misma que quedó señalada en acto dictado en la audiencia preliminar de fecha 13 de noviembre del año 2019. Así se encuentra presente el actor Mendieta Santa María Miguel Ángel por conducto de su mandatario judicial, el licenciado Jesús Huerta Salinas, quien se identifica con cédula profesional número 8.785.253, pedida por la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Y se encuentra presente parte demandada por conducto de su apoderada, García Ana Laura. Josué, no, creo que tienes tu audio abierto y se escucha todo tu ruido. Listo, le voy a poner play. Se identifica con credencial para votar con clave del lector RQPDAN 94030315M500, expedida por el Instituto Federal Electoral, asistida de su mandatario judicial, licenciada Ariana Hetman Castillo Méndez, quien en este acto exhibe la impresión de la cédula profesional número
11.522.680, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, que la acredita como licenciada en Derecho. Asimismo, exhibe la constancia de registro de cédula profesional con acreditación del folio 000-505-17, pedida por la primera Secretaría de Acuerdos de la Presidenta del Pleno del Este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ahí lo que estás viendo, José, en este caso de esta audiencia de juicio oral, que es de materia mercantil, es la primera parte que tiene que ver con la cuestión de la individualización de las partes. Es decir, que se identifica a cada una de las partes que va a comparecer a la audiencia. Por eso es que tú ves allí que dicen yo soy tal persona y tengo mi cédula profesional y soy el abogado defensor, ¿no? O soy el abogado de la parte demandada o soy el abogado de la parte actora. Eso es lo que tú estás viendo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y ya después de eso, el juez va a tener que decir cuáles fueron las pruebas que se admitieron en la audiencia inicial del juicio oral y son las que van a desahogar ahorita. Para votar con clave de lector CSNNAR 9209-1709-700, pedida por el Instituto Nacional Electoral. En ese tema voy a tomar la protesta de ley a los intervenientes para que se conduzcan con verdad, haciendo el desconocimiento que las personas que declaran falsamente ante una autoridad se pueden ser acreedores a una pena privativa de libertad de 2 a 6 años de prisión y multa de 100 a 300 unidades de cuenta de conformidad con lo establecido en el artículo 311 del Código Penal para el Distrito Federal. En ese tenor, mandatario oficial de la parte actora protesta decir la verdad. Sí, protesto. Apoderada legal de la parte demandada protesta decir la verdad. Sí, protesto. Mandataria judicial de la parte demandada protesta decir la verdad. Sí, protesto. Esto. Bien. Del codemandado físico se encuentra presente. Así me va a constar que no se encuentra presente el codemandado físico Jorge Armando González Álvarez, ni persona alguna que legalmente lo represente. Pues en virtud de lo anterior se procede al desahogo de las pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar. Por lo que se refiere a las pruebas de la parte actora, se tiene por desahogada la documental relativa a una copia simple de credencial del lector, un contrato de prestación de servicios profesionales del 16 de abril del 2019, un estado de cuenta bancario, el periodo correspondiente del 9 de abril al 8 de mayo del 2019, la instrumental de actuaciones y la presuncional en sobre el aspecto legal humana. Estas dos últimas, que bajo principio de concentración igualmente ofertó los codemandados, junto con un formato de fecha del 12 de febrero del 2019, un formato impreso denominado Viabilidad de fecha 21 de marzo del 2019, el contrato de prestación exhibido por la parte actora, así como una tabla de amortizaciones. Todas estas pruebas quedan desahogadas por su propia especial naturaleza, de conformidad con lo establecido por el artículo 296 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, que aplica de manera supletoria la materia mercantil. Enseguida voy a proceder al desahogo de la prueba confesional a cargo de la codemandada, Consultoría de Intermediación Financiera, BSG, Sociedad Anónima de Capital Variable. Bien, al estar presente la prueba legal de la parte demandada, se va a proceder al desahogo de dicha prueba por su conducto, ¿sí? Durante el desahogo de la prueba, el secretario le va a hacer primero unas preguntas, seguida el abogado de la parte actora. Las preguntas son en relación con la persona moral. Usted va a responder a nombre de la persona moral, ¿de acuerdo? Durante el desahogo de la prueba, si hay algo que usted no escuche, no entienda o quiere que se lo repitan, me lo hace saber. Tampoco puede tener comunicación con la abogada, ni la abogada da la información a usted, ¿de acuerdo? Bien, proceda, señor secretario. Sí, señoría, dígame su nombre completo. Ana Laura Roque Padilla. Su edad. 25 años. Su domicilio. Calle Teclama, número 16, Colonia Jesús del Monte, Delegación Coajimalpa. Estado civil. Unión Libre. Ocupación. Asesor. Grado máximo de estudios. Bachillerato trunco. Proceda, abogado.
Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta es, díganos por favor a qué se dedica exactamente la empresa consultora de internación financiera PSG, Sociedad Anónima de Capital Variable. Gestoría. ¿Gestoría de qué? Para obtener líneas de crédito. Ok, ¿en qué consiste esta gestoría? Se hace lo que es un análisis para checar con alguna institución financiera si el cliente puede obtener una línea de crédito. ¿En qué consiste ese análisis que usted nos refiere? Se genera lo que es se hace lo que es un ejercicio para checar si el cliente cuenta con los requisitos completos para obviamente cumplir con el contrato y se pueda obtener la línea de crédito. O sea, el ejercicio consiste el análisis más bien consiste en el ejercicio. Claro. ¿Y el ejercicio en qué consiste? Mire, más bien creo que debo ser un poco más concreto. Lo que me gustaría que me dijera es cuál es la metodología o el procedimiento que ustedes llevan a cabo o que implementan para realizar ya sea el ejercicio o el análisis. Antes de que se firme o que se lleve a cabo lo que es la firma del contrato, se hace lo que es el ejercicio, se le piden lo que son distintos documentos al cliente, se le brinda lo que es la información y se le explica lo que viene estipulado en lo que es el contrato, para checar, obviamente, si se procede con lo que es el ejercicio y si le conviene al cliente. Ok, pero entonces la gestoría ¿en qué consiste? En colocar lo que es el cliente, si se obtiene una línea de crédito. Que esta audiencia como tal, ya lo habíamos visto, José, ¿te acuerdas? Esta no fue exactamente, fue otra que donde estaba era jueza. Entonces se parece mucho. Fue esta, de la audiencia del juicio oral mercantil. Ah, bueno. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, vamos a ver otra, para que tengamos otro ejemplo, ¿de acuerdo? Sí, profe. Y vamos a adelantarle la parte de la individualización. Número G28926637, asistido de su endosatario en procuración, el licenciado en Derecho José Arturo Portela Cetina, quien se identifica con cédula profesional expedida a su favor por la Secretaría de Educación Pública con número de folio 9.850.508. Se encuentra presente el mandatario judicial de la parte demandado, Manuel Cojab Sacal, ¿es correcto? Que se identifica con credencial para votar expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector CJSCMN 88030509H700. A los comparecientes hago de su conocimiento las penas en que incurren los que declaran en falsedad ante una autoridad judicial, que son penas privativas de la libertad que van de 3 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días multa. Lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 311 del Código Penal para esta ciudad. Para tales efectos, Luis Rodrigo Trinidad Rosell, ¿protesta usted conducirse con verdad? Sí, protesto. Licenciado José Arturo Portela Cetina, ¿protesta usted conducirse con verdad? Protesto. Manuel Cojab Sacal, ¿protesta usted conducirse con verdad? Sí, protesto. Señoría, le hago de su conocimiento que se encuentra pendiente la vista del domicilio proporcionado por el INE, que consta a foja 82, y la cédula de notificación a foja 85. Bien, excelente, gracias. Bien, como ustedes saben, el artículo 1390 bis 38 del Código de Comercio. Sí, abogado. Quisiera hacer dos planteamientos, uno para que se me reconozca personalidad como apoderado, y la segunda es respecto a la vista que se me concedió.
No sé si será el ¿Quién tiene el momento uso de la palabra, abogado? Gracias. Lo primero, solicito que se me reconozca personalidad como apoderado de la parte demandada en términos de la escritura número 7682, que previamente ya se le dio vista a la parte. Si me permite, se lo permito como de pronunciarme. Bien, si gusta, por favor, señora secretaria, poner a la vista a la parte actora el documento que presenta el abogado. Quiero hacer unas manifestaciones, su señoría, respecto al poder. Bien, a ver, si me permite, por favor, abogado, voy a acordar y le doy el uso de la palabra. Gracias. ¿Qué? No. Bien, en relación con las manifestaciones vertidas por el hasta ahora reconocido como mandatario judicial de la parte demandada y que encuentra vinculación estrecha con el primer testimonio de poder general que se encuentra plasmado en la escritura 7682, expedido por la Notaría Pública 159 del Estado de México. Este jugador considera que a partir de ese momento debe reconocerse personalidad al compareciente, no solo como mandatario judicial en términos del propio Código de Comercio, sino con poder general para pleitos y cobranzas. Expuesto a lo anterior, en este acto le damos el uso de la palabra a la parte actora para que manifieste lo que a sus intereses corresponda. Quiero suponer que es en relación con el tema de la personalidad. Sí. Solicito en base al artículo 1390 bis 4, el cual le otorga las facultades más amplias para conocer la verdad y el fondo del asunto, que la prueba del interrogatorio la conteste personalmente el demandado que se encuentra dentro de esta sala. Bien, en ese sentido habrá que mencionar, abogado, seguramente usted lo recuerda, que en la audiencia preliminar, cuando nos referimos al tema de desahogo de la prueba confesional, señalamos claramente que no consideramos que se den los casos extremos que alude la ley para que una persona, una parte en el procedimiento tenga que necesariamente formular interrogatorio y contestar interrogatorio de manera personalísima. Hicimos la precisión en el sentido de que los mandatarios judiciales tienen facultades para formular interrogatorio, pero no para dar contestación al interrogatorio, lo que implicaba que la contestación, la absolución de dicho interrogatorio podría ser personal o por conducto de un apoderado. Entonces, en ese sentido, sin lugar a acordar y contar con lo solicitado. Bien, en ese sentido, ¿algo más quería usted mencionar, abogado? En ese sentido no, pero sí respecto de la vista que se me concedió y de los hechos que sucedieron con la notificación al testigo. No sé si sea el momento oportuno o prefiera. Desde luego. Muchas gracias. Solamente déjenme precisar para que ambas partes tomen conocimiento. Reiterar que el día 14 de junio de esta anualidad
se presentó informe por el Instituto Nacional Electoral, en el cual se nos proporciona un domicilio, ¿sí?, del señor Álvaro Bauer Mauleón. En relación con ello, Es correcto. quiere hacer dicha manifestación. Tiene el uso de la palabra, abogado. Muchas gracias. El domicilio que nos proporcionan coincide con el domicilio que en su momento le fue referido a esta autoridad. Sin embargo, con fecha 18 de junio de la presente anualidad, el actuario refiere que no le fue posible realizar la notificación, toda vez que el vigilante de la entrada, después de tocar varias veces, no le permitió el acceso por decir que no se encontraba nadie en el interior del inmueble. Así es. Quisiera hacer dos precisiones, su señoría, de mi carga procesal que tengo de ponerle todo a su disposición para que se pudiera realizar la notificación. Se hizo, se acordó de conformidad y se ordenó que se realizara la misma. Los términos de ley, digo, desgraciadamente son estrechos. Dicen que al día siguiente que se ordene se debe de realizar la notificación. Comprendo que hay cierta carga de trabajo en el juzgado y que por ello no se puede hacer, pero sí también considero que fueron 20 días después de que se ordenó la misma y por tanto, por el principio de contradicción, yo hubiera podido desahogar o realizar cualquier manifestación para que en ese lapso de tiempo se vuelva a hacer esa notificación, lo cual no fue posible porque el acuerdo salió el día de hoy, apenas se tuvo conocimiento. Y en esa virtud yo le pediría que para lograr su mandato se le concedan todas las facultades al actuario, incluso rompimiento de cerraduras, fuerza pública, incluso el arresto a la persona que se oponga a dejar ingresar y que el actuario pueda ingresar al domicilio de la persona que se está buscando y que en caso de que no se encuentre, regrese al día siguiente y que en caso de que no se encuentre, realice la notificación por cédula, por adhesión, para que se pueda cumplir con su mandato. Y si en caso de que todo esto no pudiera resultar, no es que se esté oponiendo el testigo, más bien no se está pudiendo realizar la notificación, que se realice por cualquiera de los sistemas que permite el Código de Comercio, incluso por edictos, la misma. Recordemos que aún no sabemos si es un testigo o no, simplemente no se ha podido realizar ese acto procesal. Bien, excelente. En relación con el diverso domicilio que nos proporciona el instituto, en este caso, en relación con un diverso oficio también que proporciona la primera Secretaría de Acuerdos de la Presidencia y el Pleno, donde nos proporcionan un domicilio distinto. ¿Hay algo que quieran manifestar ambos contendientes? No, su señoría. Bien, vamos entonces a acordar en relación con lo que usted me menciona. En primer lugar, le diré que efectivamente tiene usted razón cuando menciona que el fedatario adscrito al juzgado se tardó el término que usted menciona para practicar la diligencia. Sin embargo, él menciona que acudió en varias ocasiones con la finalidad de que efectivamente se llevara a cabo la misma. También es verdad que por las causas que usted menciona no se pudo notificar con la debida anticipación al testigo ofertado de su parte. Es verdad también que las causas a las que obedeció tal imposibilidad son las que usted menciona, eso también es cierto. En relación con ello, evidentemente su petición está ajustada a derecho en el sentido de que se vuelva a notificar. Sí, desde luego, salvo que usted se desistiera de la prueba, tendríamos que hacer un receso para continuar con la audiencia en la fecha que el sistema nos arroje, porque sí resulta de suma importancia para resolver el fondo controvertido, tener el deposado del testigo mencionado. Para ello, y con base en las facultades que la ley me confiere, le voy a solicitar, señora secretaria, que con independencia de que el actuario acudió a un domicilio, ¿sí?, que se sirva acudir a ambos domicilios, ¿sí?, a ambos domicilios, para efectos de que cite al señor Álvaro Bauer Mauleón a rendir deposado en la fecha y hora que un poquito más adelante vamos a mencionar. Respecto de las medidas de apremio que usted solicita, abogado, y desde luego sin precisar en relación con las causas por las cuales no creemos que sea necesario arrestar ni romper cerraduras,
Sí es importante que tomemos conocimiento, por favor, señora secretaria, de que por lo que se refiere al domicilio al cual acudió el actuario, que nos menciona es calle Camino a Santa Fe, número 606, interior Dátiles, etcétera, ¿sí? Que se prevenga a cualquier persona que se oponga a la práctica de la diligencia, incluido el hecho de que no se le permita el acceso a el lugar físicamente en donde se dice vive esta persona, ¿sí? Se le impondrá una multa de 5,000 pesos. Y de igual manera, si hay una oposición a la práctica de la diligencia en el diverso domicilio, también de igual manera se apercibe con la imposición de una multa de 5,000 pesos a cualquier persona que se oponga a la sana práctica de la misma. Ok, sí, ¿Sí? señora. Entonces vamos a ordenar, estamos hablando que se cite, que nuevamente se insista en la situación, lo que nos lleva entonces a, ahora sí, con base en el artículo 1390 bis 38, y una vez que ha sido abierta la audiencia, proceder al desahogo de las pruebas que se encuentran debidamente preparadas en el orden que el juez estima. Su señoría, quisiera apelar la determinación de que se le vuelva... ¿Perdón? Quisiera apelar la determinación de que se vuelva a citar al testigo en base a las consideraciones de derecho, ya que contraviene lo establecido en el artículo 1390 bis 38, el cual específicamente dice que no se suspendirá ni deferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas. Entonces, pero estamos hablando de un caso de excepción, abogado. Aquí en la parte final dice claramente que, salvo en aquellos casos expresamente determinados en este título, si por caso fortuito o por fuerza mayor, ¿no? Entonces aquí, evidentemente, pues algo que creo que es lógico pensar, no podemos nosotros como juzgadores, como representantes del Estado, tolerar conductas de los particulares en donde, pues, sin mayor recato se oponen a las prácticas de las diligencias, ¿no? Sí, simplemente, siempre, quizá de manera un poco coloquial, la frase que utilizamos es que el Estado no va a vender jabones, ¿verdad? O sea, no vamos a pedir permiso, vamos a pedir autorización. Y creo que es una cuestión de orden público, de interés social, el que las cuestiones, las controversias se resuelvan con estricto apego a derecho. Este juzgador considera necesaria, ¿sí?, la presencia del testigo para poder determinar la posibilidad, en su caso, sí, de valorar, ¿sí?, la factibilidad de las excepciones opuestas por el demandado. ¿Sí? Entonces, para mí, reitero, y con independencia del resultado del desahogo de las pruebas confesionales, del reconocimiento que vamos a llevar ahora, es indispensable la práctica. Y reitero, lo haremos cuantas veces sea necesario hasta lograr la comparecencia del testigo ofertado por la parte demandada, reitero, por una cuestión de orden público y de interés social. Señoría, disculpe. Sí. Quiero entender que entonces los apercibimientos quedan intocados, se vuelven... ¿En qué sentido, abogado? De que si el domicilio es falso o inexacto, todos los apercibimientos hechos... Eso es evidente, abogado. Sí, eso señor. es evidente, no hemos dicho que no sea así. Ok, señor. Bien. Comenzaremos entonces, abogados, siguiendo lo mencionado en nuestra audiencia preliminar, con el desahogo primeramente de las pruebas ofertadas por la parte actora. ¿Sí? Lógicamente me refiero a la confesional y al reconocimiento de contenido y firma. Respecto a la documental, de la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las mismas, evidentemente, se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán valoradas en el momento procesal correspondiente. Así las cosas, vamos entonces a comenzar con el desahogo de la prueba confesional ofertada por la parte actora a cargo de la parte demandada. Ahora, Josué, ¿me escuchas? Josué. Sí, profe. Ok, aquí ya van a empezar, después de que se dirimieron ciertas cositas sobre la audiencia,
Aquí ya van a empezar a desahogar pruebas. Por ejemplo, ahorita van a hablar acerca de la prueba confesional. Yo te dije hace un momento que se cita una audiencia a la persona y en el momento de la audiencia puedes hacer dos cosas. Uno, presentar tu escrito de preguntas antes de iniciar la audiencia o en el momento del desahogo de la audiencia. Y ahorita lo que vas a ver es que van a calificar las preguntas. ¿Qué significa calificar? Precisamente verificar que las mismas no sean insidiosas. ¿Qué quiere decir esto? Que estén redactadas en sentido negativo o que existan dos hechos preguntados en una sola pregunta. ¿De acuerdo? O bien que la pregunta no sea clara. O bien que la pregunta trate sobre hechos que no tienen que ver con la persona que está compareciendo. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita vas a ver eso. Sí. Y es lo que se va a desahogar. Entonces, mucho ojo porque ahorita es lo que vas a presenciar. Y te vas a dar cuenta cómo ellos admiten o desechan preguntas. Y sobre las que admitan, la persona que tiene que comparecer aquí tiene que contestarlas. Ahora, también importante lo siguiente, no puede contestar en sentido evasivo, porque si lo hace así, el código dice que entonces se terminarán las preguntas o se darán las preguntas como, válidas. Como válidas y como ciertas. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí, profesor, es ahí lo más peligroso, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, profe, de acuerdo. Ok, listo. Entonces, vamos a verla. Para lo cual, en este acto, no hay que separar, abogada. Vamos a desahogarlas en donde están sentados. Nada más en el estado. Sí, desde luego, por favor, si gusta tomar generales de... ¿Sí? Bien. Gracias. Gracias. Nuevamente, buenas tardes. ¿Nos puede indicar su nombre completo? Manuel Cojapsacal. Su edad. 31 años. Domicilio. Prado Sur 435, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, código postal 11,000. Último grado de estudios. Especialidad. ¿En qué? En Derecho Procesal. Ocupación actual. Abogado. ¿Es cuánto, señor? Bien, abogado, tiene usted el uso de la palabra para que formule interrogatorio. Le voy a suplicar, por favor, abogado, que no conteste hasta que no sea autorizada la pregunta. Lo escuchamos, abogado. ¿Cómo conoció a Álvaro Bauer Mauleón? A ver, un segundito. En relación al hecho Bien, 1 de la perfecto. contestación. Abogado, ¿nos puede mencionar? Sí, cómo no. Sí, ha sido amigo de toda la vida, Álvaro Bauer, y hemos hecho varios negocios. Evidentemente estoy contestando a nombre de... Sí, claro. Alejandro. Bien, perfecto. ¿Cómo fue que invirtió Álvaro Bauer Mauleón en Arrebataria Mexicana SADCB? Yo soy el que califico, claro. ¿sí? En relación al hecho 1 de la contestación de la demanda, inciso A. Bueno, ok, perfecto. ¿Usted sabe, abogado, si Álvaro... Sí, de hecho, me gustaría, para mejor claridad de todos y darle las mayores elementos... Acercarse al micrófono. Perdón, para mayor claridad de todo y darle mayores elementos, independientemente de cómo esté formulada y que no sea un hecho propio, me gustaría decirlo. Álvaro Bauer lo que quería era formar una sociedad junto con Trinidad y con mi representado, precisamente Arrebataria Nacional. ¿Okay? ¿Cómo fue que invirtió? Bueno, los dos querían ser accionistas y en conjunto con Alejandro. ¿Alguna vez ¿Alguna vez se presentó un proyecto de asamblea extraordinaria para que fuera firmada para la venta de acciones a Rodrigo? Rebasa la litis, abogado. Es de idoneidad. Rebasa la litis. Es de idoneidad, su señoría, porque ellos están estableciendo como defensa que se quiso invertir. Entonces, en base a esa situación, quiero desvirtuar que no quiso invertir. La A se quiso invertir. Ajá. ¿Qué proyectos iba a llevar a cabo Arrebataria Mexicana? Bueno, no está en la litis, abogado. El señor Luis Rodrigo Trinidad Rosell
le entregó dinero frente a Álvaro Bauer Mauleón? Abogado. No. Álvaro Bauer Mauleón le firmó un contrato de coinversión para invertir en Arrebataria Mexicana. ¿Es correcta la pregunta? Sí, de hecho está exhibido. Okay. No hay duda de ese contrato. ¿Sabes si Luis Rodrigo Trinidad Rosell firmó un contrato de inversión? Sí, sí sé. ¿Lo firmó? Sí. No, no lo firmó. Ah, Sin no. embargo, quisiera aclarar que yo presenté ese contrato y desde luego manifesté que no tenía la firma, por eso las otras pruebas que se ofrecieron. Bien, siguiente abogado. ¿Por qué Luis Rodrigo Trinidad Rosell firmó pagarés? ¿Por qué? Ajá. Precisa el abogado. Ajá. Si al invertir Álvaro Bauer Mauleón firmó un contrato de inversión, Luis Rodrigo Trinidad Rosell firmó unos pagarés. ¿Me podría especificar Vamos a... cuáles fueron los pagarés? Vamos a dividirla, ¿no? Okay. Luis Rodrigo Trinidad Rosell, el suscrito, su representado, le firmó a Luis Rodrigo Trinidad Rosell unos pagarés. A ver, Los pagarés que obran. ¿quién los firmó? Vamos a... No, a ver, Por favor, más despacio. Abogado, no sea palomeado o autorizado la pregunta, ¿no? Ok. Bien, lo escucho, abogado. Alejandro Soto Martínez firmó unos pagarés a favor de Luis Rodrigo Trinidad Rosell. Eso no es un hecho está en controvertido. No es un hecho controvertido. Están autos, no es controvertido. Ok. Ellos siempre, Álvaro Bauer Mauleón y Luis Rodrigo Trinidad Rosell estuvieron presentes en la negociación que usted realizó con ellos de la inversión. ¿Es correcta la pregunta? Sí, siempre. En realidad no fue nada más una sola ocasión, fueron diversas ocasiones y siempre estuvieron presentes. Y me encantaría también que lo tuvieran por confeso de esa afirmación que está haciendo y que estuvieron presentes en las negociaciones del contrato. Bien. Si usted establece que nunca se le transfirió el dinero, ¿por qué no realizó un proceso de cancelación de esos pagarés? Pero es fuera de la litis, abogado. ¿En algún momento platicaron sobre el cobro Álvaro Bauer Mauleón y usted respecto a los pagarés firmados? Esto fuera de litis también, abogado. Es una idoneidad, su señoría, para demostrar por qué, si ellos están estableciendo que invirtieron, por qué a mi cliente le firmaron un pagaré y por qué a Álvaro un contrato de inversión. Eso también habría que precisarlo por otros medios, ¿no? Es decir, aquí estamos en una confesional para hechos propios relacionados con la litis, con independencia de que sean preguntas abiertas, ¿no? Limítelas a la litis, abogado. ¿Por qué firmó los pagarés si no se le había entregado el dinero? A ver. Es hecho... Hecho 1, inciso... En el debate, ustedes de manera muy relativa han hablado de que se le entregó, ¿sí?,
de que se le entregaron, ¿sí?, recursos. Nunca han aseverado que se entregó dinero. No me puede aseverar ahora que sí se habla de dinero, ¿no? Sí, de hecho, él establece en su hecho 1, en el inciso F, el actor se abstuvo de transferir dichas cantidades de dinero. Se abstuvo, ok. Pero usted está diciendo que entregó dinero, ¿no? Sí, así es. Entonces, ok. Perfecto, entonces, precise el abogado. Luis Rodrigo Trinidad Rosell quiso invertir en Arrebataria Mexicana. Sí. A ver, nuevamente. Luis Rodrigo Trinidad Rosell quiso invertir en Arrebataria Mexicana. Bien. Abogado. ¿Existe algún documento que obre en el expediente que se establezca esta situación? Pues eso sería materia de la instrumental de actuaciones, abogado. Ok. No tengo más preguntas. Bien, excelente. Véngase por desahogada en términos de lo que ha resultado la prueba confesional ofertada por la parte actora a cargo de la parte demandada para los efectos legales a que haga lugar. Siguiendo con el orden establecido, procedemos a el desahogo de la prueba de reconocimiento de contenido y firma de los títulos de crédito base de la acción por conducto de la parte demandada. Le damos el uso de la palabra, abogado. En solicito se le pongan a la vista los documentos denominados pagarés que se anexan al presente expediente para que puedan ser reconocidos en cuanto a su contenido y firma. Bien. Gracias. Sí, Señoría, en este momento pongo a la vista de la parte demandada los pagarés que constan de... Son 3 títulos de crédito de fecha 18 de mayo, los 3, suscritos por 300,000, 400,000 y 300,000 pesos. Bien, excelente. Bien, abogado. No. ¿Reconoce usted, abogado, en representación de su cliente, el contenido y firma que calza dichos documentos base de la acción? La firma sí se reconocen, de hecho nunca se ha negado desde el principio. Sin embargo, el contenido, por los motivos que precisé en la objeción de los documentos. ¿Usted no asevera que esté alterado el contenido? Alterado no. Ok, excelente. Es correcto. Alterado no. O sea, el contenido es auténtico. Es auténtico. Con independencia de las excepciones que usted ha hecho valer y que será es correcto. Materia de valoración en sentencia definitiva. Si esa es la intención, así es. Perfecto. Bien. ¿Algo más, abogado? No, sería todo. Excelente. En relación con la prueba de reconocimiento de contenido y firma, téngase por desahogada en términos del resultado de la misma. Le voy a solicitar, por favor, abogado, que pase a su lugar. Y procedemos en este acto al desahogo de las pruebas ofertadas por la parte demandada que se encuentran debidamente preparadas. Me refiero a la confesional ofertada y, desde luego, a la documental, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, mismas que se desahogan en este acto por su propia y especial naturaleza. Vamos a solicitarle, por favor, a la parte actora que se siente, por favor, en este escritorio, para efecto de que la abogada tome los generales y nuevamente haga la protesta en términos de ley. Claro, señor.
¿Nos puede indicar su nombre completo? Luis Rodrigo Trinidad Rosell, Su edad, 30 años. su domicilio actual. Privada del Refugio número 11, Colonia San Bartolo Ameyalco, Delegación Álvaro Obregón. Estado civil, Soltero. último grado de estudios. Preparatoria. Le hago de su conocimiento nuevamente las penas en que incurren los que declaran en falsedad ante una autoridad judicial, que son penas privativas de la libertad, que van de 3 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días multa, y ello de conformidad con lo establecido por el artículo 311 del Código Penal para esta ciudad. ¿Protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. ¿Es cuánto, señor? Bien, vamos a darle el uso de la palabra abogado para que formule interrogatorio. Le voy a solicitar que por favor no conteste hasta que no esté aprobada la pregunta. Bien. Gracias. Trinidad, voy a hacer unas preguntas. Te pediría que contestes en las que son de manera abierta, y en algunas Eso es de manera cerrada. en su caso Correcto. propio del juzgado, abogado. Él lo sabe, es un interrogatorio abierto y desde luego reitero, hasta que no se autorice la pregunta, no conteste. Bien, abogado. Gracias. ¿Conoces a Álvaro Bauer, verdad? Sí. Bien. Sí. También conoces a Alejandro, ¿cierto? ¿Conozco? Alejandro Soto. Sí, lo conozco. Lo cierto es que conoces a las dos personas porque Álvaro te presentó a Alejandro. ¿Eso es cierto? Es correcto. Y te lo presentó porque tú querías invertir en un negocio, ¿es correcto? ¿Eso es cierto? Es incorrecto. Ahora, lo cierto es que quisiera que nos expliques por qué te lo presentó. ¿Por qué razón se lo presentó? Porque necesitaban dinero. Bien. ¿Tú sabes la razón por la cual necesitaban dinero? Pues sabía la razón por la que Power necesitaba dinero y por eso lo apoyé a él, pero yo no invertí en ese negocio. ¿Conoces? Perdón, no me he referido a ningún ¿Abogado? negocio. No me he referido aún a ningún negocio. ¿Nos podrías dar alguna fecha aproximada sin abusar de la exactitud? ¿De qué, abogado? De las épocas en las que conociste a Álvaro y en la época en la que conociste a Alejandro. Bien. No podría precisar una fecha. Lo conocí en un campamento para niños en African Safari. ¿Aproximada? Hace más de... ¿Cuántos tengo? Hace más de 15 años. Bien. Y por lo que respecta a Alejandro, ¿nos podrías dar alguna fecha aproximada de Alejandro cuándo Soto Martínez. lo conociste? Aproximadamente por el 2017, por septiembre. Ok, Bien. septiembre. Entonces, el 11 de septiembre de 2017, fecha en la que se celebró el contrato, ¿conocías a Álvaro? Contrato, abogado. El contrato de coinversión con Arrebataria Mexicana. ¿Conocías a Álvaro? Perdón, a Alejandro. ¿Es correcto? Pero el contrato de ellos, o sea, no entiendo lo preciso. Precise la pregunta, abogado. Bueno, mira, voy a preguntarte otras cosas. Tú dices que conociste a Alejandro septiembre aproximadamente 2017 porque Álvaro te lo presentó y Álvaro necesitaba dinero. ¿Nos podrías explicar un poco esa parte en la que Álvaro necesitaba dinero y tú lo apoyaste? Bien. Ok, yo sabía que Álvaro quería invertir y yo no, es un negocio que a mí no me interesa, por lo que yo decidí prestarles y no invertir ni nada, solo ayudarles. Bien. Le prestaste dinero a Álvaro, ¿cierto? Le presté dinero a Alejandro Soto para que pudieran ellos hacer La sus pregunta cosas. es Álvaro, ¿verdad? A Álvaro. ¿Usted le prestó dinero a No, Álvaro? Álvaro no. Ujú. No. Ok. Tú dices que le prestaste dinero a Alejandro. ¿Nos podrías dar un aproximado en fechas, por favor? Bien. ¿De cuándo le presté el dinero? A ver, precísele, abogado. Sí, ¿de cuándo supuestamente se prestó ese dinero? Fecha exacta no recuerdo, pero es también por esas fechas. Aproximada a septiembre de 2017. ¿Tú le prestas dinero a cualquier persona que acabas de conocer? Abogado, esto está ya fuera de límites. Platícanos, ¿cómo fue lo que tú dices la entrega del dinero? ¿De qué manera se lo entregaste
en alguna localidad, en algún horario, alguien estaba presente. ¿Usted reconoce haber entregado dinero? Sí. Sí, bien. Platíquenos. Fue en un restaurante que se llama The Hamburger Company, que creo que ya está cerrado, y Alejandro Soto argumentaba que era suyo y que tenía dinero para pagarme de regreso después. Entonces, así fue, ahí se lo entregué en efectivo. Bien. ¿En ese momento sucedió algo adicional a la entrega del dinero? No, Perdón, habría que precisar, adicional, muy subjetivo, ¿no? Muy relativo. Precise la pregunta. ¿Firmaron un contrato el día en que tú le entregaste supuestamente el dinero? No. ¿Algún documento? No. Ni siquiera pagares, entonces. No. Bueno, eso está fuera de litis, abogado. Ok. ¿Desea continuar? Sí, por supuesto. Bien. Gracias. Antes de la supuesta entrega de ese dinero, ¿cuántas veces se vieron el señor Alejandro y tú? ¿Se vieron en alguna ocasión? Antes del día de septiembre. Es imprecisa, su señoría. Probablemente sí, algunas 2 veces. Precísela. ¿Se vieron o no se vieron? Sí, nos vimos. Sí, se vieron. ¿Recuerda cuántas ocasiones? Unas 2 ocasiones. Bien. Sí, abogado. ¿Y de qué platicaban cuando se veían? ¿O de qué hablaban? Por favor. ¿Qué hablaban o de qué platicaban cuando se veían? No me produce ninguna convicción, abogado. Ok. ¿Tú conoces la actividad comercial de Alejandro? Ya nos dijiste que tiene una empresa. No me produce convicción alguna, abogado. Adelante. Platícanos, ¿por qué razón Alejandro te firmó 3 pagares? Bien. Porque le presté dinero. ¿Te los firmó antes o después de del supuesto préstamo de dinero? No me es relevante, abogado. ¿Por qué razón te firmó 3 pagarés y no 1 por la supuesta entrega del dinero? ¿Usted nos puede explicar por qué razón? Porque sabía que necesitaban ayuda y le ofrecí hacerlo en 3 partes para que no tuviera que regresarlo de un solo golpe o algo así. Bien. ¿Por qué entonces los 3 pagarés se determinó que la fecha de pago era la misma, 18 de julio? ¿Qué razón? Porque él se comprometió de palabra a irlo devolviendo antes de llegar a la fecha en la que acordamos en los pagares. Okay, entonces lo que quieres decir es que los tratos que normalmente hacían eran de palabra y se aceptaban. Bien. Pues sí, o sea, en realidad cuando estás ayudando a alguien que te está presentando una persona de hace mucho tiempo, pues confías inmediatamente, porque aparte Alejandro Soto era amigo del papá de Bauer que murió. Entonces, básicamente confío, o sea, no hay problema, pues les echo la mano. Bien. Sí, abogado. Tú al principio mencionaste... Más al micrófono, Perdona, por favor. Claro que sí. Tú al principio mencionaste que no participaste en un negocio. ¿Nos podrías decir a qué negocio te referías? Pues nos ha dicho que no participó, ¿no? Pero yo no le advertí nunca la palabra negocio, de moto propio. ¿Cuál era? El negocio entre Álvaro y... No participó usted. Debió haber sido algo de restaurante, porque es en teoría lo que creo a lo que se dedica Alejandro Soto. ¿Y cómo sabe usted que existía ese negocio? O sea, no sé qué negocio, si existía o era uno que iban a hacer. Usted dice debió. Usted no se dijo debió, pero no lo puede precisar. No, yo no podría precisar nunca, en realidad. Okay. Más bien, ¿cómo tuvo noción de que ellos dos hicieron un negocio? ¿Cómo se percató? ¿Cómo lo sabe? Ya está extralimitando sus preguntas, abogado. Okay. ¿Usted ha escuchado hablar de la Sociedad Arrebataria Mexicana? Pues hasta ahora, en esta situación, sí. O sea, del nombre específico, sí. Antes de esta audiencia. Tenía conocimiento tal vez de alguna intención de algún negocio, pero no del nombre ni de cuestiones legales o papeles. La verdad es que no. Bien. Usted nos mencionó al contestar, más bien al deshogar la vista con la contestación de demanda, específicamente al final de la foja 1 de su contestación, que Álvaro Bauer no tenía absolutamente nada que ver con los pagares. Sin embargo, ahora nos dice que usted prestó ese dinero. ¿Saben en dónde señala que contesta?
Sí, ¿me permite un momento la contestación para precisarlo exactamente? Gracias. Perdón, es en el desahogo de vista la contestación. Y pues en este párrafo voy a leerlo. Si me lo permite, por favor, abogado. Sí, cómo no. Es en esta parte. El tercero que no tiene que ver con la elaboración de los papeles. Sí, lo escuchamos. Tú, en el desahogo... ¿Si es tan amable? Sí, cómo no. Tú en el desahogo que nos hiciste con la contestación que propuso Alejandro, nos dijiste que el tercero, refiriéndote a Álvaro, no tenía absolutamente nada que ver con la elaboración de los pagarés. Sin embargo, en estos momentos nos estás contestando que tú hiciste esa operación precisamente por la confianza. No entiendo la pregunta. A ver, nuevamente, abogado, por favor. Tú dijiste, cuando desahogaste la vista, con mi contestación, te lo explico en palabras un poco más coloquiales. Pegue al micrófono. Te lo explico un poco en palabras coloquiales. Propusiste tu demanda, yo la contesté y 3 días después tú te referiste a todo lo que yo contesté en la demanda. ¿Correcto? En esa contestación que tú hiciste a mi contestación de demanda, para que lo entendamos, tú dijiste que Álvaro Bauer no tenía absolutamente nada que ver en la elaboración de los pagarés. Sin embargo, ahora nos estás diciendo que fue por la confianza que le tenías a Álvaro Bauer que hiciste esa operación. ¿Nos podrías explicar? Usted ha dicho en la elaboración. En la elaboración. En la elaboración, ¿no? Entonces, elaborar. Otra cosa es estar vinculado con algún negocio, ¿no? En ese sentido, le pido que precise la pregunta. Claro. Mejor voy a cambiar de pregunta. Por favor, Trinidad, ya por último, contéstanos. Tú nos dijiste que prestaste ese dinero. Quiere decir que los pagarés sí tuvieron una causa. ¿Es correcto? Bueno, él está aceptando que prestó, ¿no? Lógicamente, puesto que en ese sentido implícita está la causa, ¿no? Lo que quiere decir es que no se firmaron de la nada los pagarés, ¿verdad? Desde luego, ¿no? Claro. Desde luego. Claro. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. ¿Es todo? Sí. Bien, excelente. Le voy a solicitar que pase a su lugar. Bien. Listo. Vamos a dejar de presentar y voy contigo, Josué. ¿Qué te llamó la atención de la audiencia? Si te fijaste, el juez está pendiente del interrogatorio porque cada momento está validando las preguntas, pero también si él considera alguna pregunta no es válida, los abogados pueden debatir el criterio del propio juzgador. ¿Cierto o falso? Sí, es cierto, profe, es cierto. Y ¿Qué más te llamó la atención? por lo que me llama la atención es que las preguntas deben de ser bien definidas, no buscando, ahora sí que le decía, precísalas. O sea, como diciendo, no te metas con cosas que no casi tienen que ver con el juicio. Es correcto. Y por lo que veo, es importante también esa parte de saber formular preguntas bien precisas y concisas, duro y directo, para que realmente, si yo quiero obtener o descubrir, necesito bien pensar ahí. Esta es una parte muy importante del juicio, porque si una pregunta nomás es fuera, por lo que vi, habían preguntas que ni siquiera, o sea, no se comprendía, incluso a la persona que se la estaban aplicando, eran confusas,
decía, no le entendí la pregunta. Y el mismo juez le decía, tienes que ser más objetivo al preguntar. Es correcto, le iba corrigiendo básicamente el cuestionario, ¿no? Y ya al Sí, final, le iba cuando corrigiendo se el percató que cuestionario. ya el abogado estaba preguntando cosas que nada tenían que ver con el juicio, le dijo, te estás exacerbando con las preguntas, es decir, ya estás preguntando cosas que nada tienen que ver con la litis. Está fuera de la litis, le decía, está fuera de la litis esa pregunta. Entonces, como podrás darte cuenta, el desahogo resulta complejo, no nada más es leer el código, pues ya le voy a preguntar, pero ¿qué le vas a preguntar? Porque no solamente es preguntar por preguntar, sino obviamente es que en alguna pregunta él te aporte un dato que a lo mejor pueda ser para tu favor. Así es. ¿De acuerdo? No, pues sí, profe. Pues listo. Yo creo que hasta aquí dejo la sesión y nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Bueno, mi profe. Hasta luego. Hasta luego, que tenga bonita tarde, profe.